Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Esperemos que estén bien en su casita resguardados y si no, donde estén, que Dios los bendiga y los proteja. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Padre, bendito y alabado sea, Señor. Gracias. Gracias por el día de hoy, Señor. Perdónanos por nuestras fallas y nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a salir adelante comprendiendo que en tu palabra tienes toda verdad inscrita para poder huir de todo, para poder enfrentar cualquier situación. Te pedimos que nos des la fuerza y entereza de carácter para seguir adelante y que nos comprometamos cada día a seguir aprendiendo de ti por medio de la lectura de tu palabra, que nos levantemos como hombres y mujeres valientes para predicar tu evangelio y llevarlo hasta donde sea necesario. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, Almita. Buenas Noches, doña Rosario. Ya estamos aquí listos y vamos a empezar con el comentario de nuestro hermano Rayito. El versículo del día de hoy fue el del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De la Reina Valera 1960. No alcanzo a ver, Almita. Hoy, nuestro Maestro Jesús habla con nosotros y nos dice que la comunicación en espíritu y verdad es fundamental, la cual nos permitirá recibir el consuelo de nuestro Padre Eterno, porque las acechanzas de la voz del mentiroso son constantes. Por eso, en adoración y oración, le decimos que escuche nuestras peticiones, ya que nuestro corazón está con fuerte dolor dentro de nosotros y juntos tenemos la certeza de que nos regocijaremos en toda circunstancia con la esperanza al perseverar en la oración humildemente, con acción de gracias y sin inquietudes, en unidad a favor de todos los que nos rodean. Y Dios abrirá la puerta para que con Cristo Jesús vivamos lo que escrito está. Y la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Aleluya. Aleluya. Wow. Fíjense que me llama la atención porque precisamente ayer en la clase de varones estábamos hablando de la oración, de la adoración y de la lectura de la palabra. Entonces por ahí el Señor me está dando un jalón de orejas en cuanto a la oración y en cuanto a la adoración. Nosotros tenemos que orar por todo, en todo momento. Oren sin cesar, dice Pablo en sus cartas, ¿no? Pues a echarle ganas en la oración y en la adoración. Ya de la lectura por lo menos ahí vamos avanzando, pero hay que echarle ganas a la oración y a la adoración. Y adoración no es pararte a cantar solamente, ¿no? Es adorar con tu vida, pero en algún momento vamos a tocar ese punto de la adoración. Hoy vamos a comenzar con la lectura, pero bueno, les habíamos prometido que dime, Bueno, dime. sí, y acuérdense, hoy vamos a leer importantes capítulos de Éxodo y que tienen que ver con adoración. Claro, Ajá, que tienen que ver con adoración. así es. Entonces, hoy vamos a aprender sobre parte de lo que es adoración. Generalmente, el comentario lo tendría que estar haciendo al final, pero ahorita hilándolo con lo que está diciendo mi esposo, dice él, bueno, hoy estamos en adoración y hoy nos toca leer los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos siempre los llevamos como carga, los llevamos como Exacto. aquellas cosas que nos arruinan la fiesta aquí en la tierra, ¿no? Como diciendo, ay, ¿no? ¿Tengo que hacer Ajá, esto? tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Por eso es que es tan importante la oración. Así Ajá, es. porque en esa oración el Señor nos habla y para llegar al punto de gozarnos en el cumplimiento o gozarnos en ver lo perfecta que es su ley. Así es. Ujú. Bueno, pero antes de eso, hemos acabado de leer, bueno, ya leímos las 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto. Esas plagas fueron un juicio, pero también fueron para demostrar la soberanía y el poder de nuestro Señor. Porque cada una de esas plagas tuvo un propósito que fue derrotar y fácilmente a los dioses egipcios. Egipto tenía
innumerables dioses, ¿no? Pero tenía 10 dioses principales, 10 espíritus principales, que eran de los que se ufanaban todos el pueblo egipcio, y el Señor mandó directo un ataque en contra de ellos. Aquí está la tabla de los dioses a los cuales el Señor derrotó. También tenemos que ver que hubo 4 de esas plagas que sí afectaron al pueblo de Israel. Las otras 6 no, pero 4 sí las afectaron. La primera plaga, ¿se acuerdan que fue cuando convirtieron el río Nilo en sangre y que vinieron los sacerdotes y dijeron, nosotros también podemos? Y convirtieron las aguas en sangre, pero como les decía, les salió más caro el caldo que las albóndigas. O sea, si de por sí ya estaban llenos de sangre y vienen los sacerdotes y convierten lo poco que les quedaba de agua en sangre, porque la palabra no menciona que hayan limpiado las aguas, sino que fue hasta que el faraón le pidió a Moisés que le rogara al Señor que le devolvieran las aguas. ¿Esta plaga afectó al pueblo de Israel? Sí, sí lo afectó, porque se dice que todas las pozos de agua, todos los ríos estaban convertidos en sangre, inclusive hedía el olor a sangre. No sé si alguna vez han pasado por un rastro, sí huele medio fuerte, ¿no? De esa manera olía, pero todo Egipto. ¿A quiénes a qué dioses atacó el Señor por medio de esa plaga? A Api, que era el espíritu del Nilo, y a Num, que era el guarda del Nilo. Eso fue así como que ustedes ni a los talones, ¿no? La segunda plaga fue la plaga de ranas. ¿Se acuerdan que también Moisés, Dios envió una plaga de ranas así que se metían hasta las casas? Personalmente a mí no me gustan las ranas ni en pintura, ¿no? Tengo una hermana que colecciona ranas de todo tipo, ¿no? A mí no me gustan, y imagínense que adentro de su casa, a mí no me gustan ni las moscas ni las arañas. Luego veo una aquí en la casa y nada más porque mi esposita no me permite, pero las quiero agarrar a zapatazos. Pero imagínense ranas hasta en su cama, hasta da escalofríos, ¿no? ¿Afectó a Israel? Sí, esta plaga también afectó al pueblo de Israel. Esta plaga fue dirigida contra Eket, que era un dios tipo rana, y contra Agi, que era el espíritu del Nilo también. Ajá. Después, esta plaga sí la pudieron, ¿cómo se llama? Replicar los sacerdotes egipcios, pero también, otra vez, la pudieron replicar, pero no la pudieron quitar. Después vino la plaga de piojos, que había piojos hasta en los piojos. Esta plaga también afectó al pueblo de Israel. Y esta plaga fue directo un ataque contra los sacerdotes y hechiceros egipcios. Janes y Jambres, dice, ¿dónde dice Janes y Jambres? No sé si es Pablo o Santiago quien los menciona, ¿no? Que eran los sacerdotes que estaban contra Aarón y Moisés. Pero en esta plaga ya no la pudieron replicar. Pues imagínense ahí, lleno de piojos todo el cuerpo, no nada más la cabecita, ¿no? Después vino la plaga de moscas. Esta sí ya no afectó al pueblo de Israel. Esta fue un ataque contra el dios Huachet, que era un dios que se manifestaba como mosca. Ajá. Después vinieron las plagas de las enfermedades en el ganado, ¿no? Esta tampoco afectó al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? La palabra cuando lo leímos dice que todo el ganado de Egipto estaba enfermo, menos el del pueblo de Israel. Fue un ataque contra el dios Apis, que era el dios toro, y contra Apta, Nebis y Ator, que eran los toros sagrados de Egipto. Después vino una plaga que era un sarpullido con úlceras en hombres y bestias. Aquí en México, no sé cómo la conozcan en otros países o en otros estados inclusive, hay una enfermedad que es, ¿cómo se llama? Herpes zóster. Se llama así esa enfermedad, herpes zóster, y se manifiesta como pequeñas ronchitas en diferentes partes del cuerpo. Mi suegra, mi esposa, me dicen que en el estado de Oaxaca la conocen como culebrilla, pero es muy molesta porque es un sarpullidito de ronchas que te salen, y donde salen, aparte de que te da comezón, te duele. Yo tuve la mala suerte de que me diera en la espalda y a veces ni respirar puedes del dolor. Y te da muchas ganas de rascarte. No se convierte en úlceras. Imagínense estarse rascando y de repente verse así, que ya se sangraron, que ya se escoriaron la piel. Ay, se ha de ser medio gacho. Pues esa plaga se le tocó al pueblo egipcio y a las bestias, no afectó al pueblo de Israel, y fue dirigida contra la diosa Sekhmet, que tenía el poder de sanar. También fue dirigida contra Serapis,
que era el dios de la sanidad. O sea, los dos dioses que podían sanar fueron inútiles en contra de esta plaga que había mandado Dios. Después vino la destrucción, ahí le puse doble N, bueno, la destrucción con granizo de las cosechas y el ganado. ¿Se acuerdan que le dijo inclusive sí le advirtieron a Faraón y a todo el pueblo de Egipto que iba a mandar granizo y que se escondieran, que se metieran en sus casas? Obviamente no le hicieron caso y acabó con muchos hombres y con mucho ganado. Esta plaga fue dirigida contra Set, que era el protector de las cosechas, y contra Nus, que era la diosa del cielo. Otra vez, en ridículo los dioses egipcios, porque los sacerdotes no pudieron hacer nada contra esto. Bueno, ya ni lo intentaban, porque como se estaban rascando por el sarpullido, inclusive le dijeron a Faraón, esto si es de Dios, ya deja ir al pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan? Lo leímos. Pero no conformes con eso, Faraón tenía endurecido el corazón, y viene la octava plaga, que fue la destrucción con langostas de lo poquito que había dejado el granizo en las cosechas. ¿Afectó al pueblo de Israel? No. ¿Contra quién estuvo dirigida esta plaga? Contra Isis, que era la diosa de la vida, y contra Set, el protector de las cosechas. Después vino una oscuridad, que fue la novena plaga, que tampoco afectó al pueblo de Israel, porque la palabra señala que había luz en las casas del pueblo de Israel. Esta fue contra el dios principal, esta oscuridad ya fue contra el dios principal del pueblo de Egipto, que era Ra, el dios del sol, y contra Atón, el dios del sol poniente. O sea, eran así, bueno, todavía hay uno encimita de ellos, pero Ra y Atón era, ¿cómo se llama? Los dioses principales de Egipto. De hecho, esa crucecita que traen y que arriba trae como un ovalito, bueno, se me olvidó ponérselas aquí, que es una cruz, pero en vez de terminar en punta arriba, termina como en un ovalito, como la que trae el Papa, ¿no? En realidad es un símbolo del dios Ra, del dios del sol. ¿Pudieron hacer algo contra el Señor? Nada, absolutamente nada. Y por último, la peor plaga de todas, la muerte de los primogénitos. Esta sí ya fue tremenda. ¿Afectó al pueblo de Israel? Sí, a los desobedientes. Dios les había dado indicaciones claramente de que se encerraran en sus casas y que el dintel de sus casas y el dintel de sus ventanas la cubrieran con sangre de borrego untada con un hisopo. Hisopo es algodón, el algodón de esos tiempos. Que untaran, y solamente así el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Como sabemos que somos bien desobedientes, probablemente hubo mucha gente del pueblo de Israel que no lo hizo, y a ellos también les tocó sufrir la muerte de sus primogénitos, tanto de animales como de humanos. ¿A quién atacó esta plaga? Ahora sí, ¿cómo se llama? Al dios Osiris, el dador de vida, el máximo dios de Egipto. Fue vencido fácilmente también por el Señor, porque el Señor siempre, antes de que les enviara las plagas, les avisaba para que tuvieran tiempo de encomendarse a su diosucho, que no pudo hacer absolutamente nada en contra del poder del Señor. Y también fue un ataque directo contra Faraón, porque recuerden que los faraones se consideraban dioses a sí mismos. Pero bueno, a grandes rasgos, ese es el resumen de las plagas. Hay mucho más que aprender de cada plaga, porque estas plagas se van a repetir en el Apocalipsis. De hecho, el año pasado que lo leímos, vamos a ver. Si aquí vemos que son langostitas, yo le preguntaba a mi suegra, yo no soy de campo, yo ya soy totalmente citadino, ¿no? Medio salvaje, pero citadino. Pero mi suegra tuvo la oportunidad de que ella, su infancia, juventud, adolescencia, trabajó en el campo, y yo creía que las langostas eran como unos grillos así, ¿no? No, me dice que son unos animalotes así, que llegan como nube y arrasan lo que se encuentran en el camino, acaban con las cosechas. En cuestión de horas. En cuestión, ni siquiera es así de minutos. Dice mi suegra que es como una nube que viene bajando. Pero hagan de cuenta que ni se paran a comer, sino que pasan, y yo creo que van masticando en el vuelo, porque en cuestión de minutos arrasan con todo. Imagínense ver eso, ¿no? En África se ve, en China se vio hace poco. Yo no he tenido más que en videos la oportunidad de verlo. Dice mi suegra que a ella sí le tocó presenciar esto de las langostas y da miedo. Sí, o sea, y le digo que yo pensé que eran como grillitos. No, dice que son unos bichotes de este tamaño. Pero cuando la comparamos con la plaga de Apocalipsis, aparte de que van a ser más grandotes, tienen una apariencia bien horrible. Pero bueno, no vamos a spoilear. Y ahora sí, por fin,
Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Comenzamos con el capítulo, como decía mi esposa, pongan mucha atención a estos dos capítulos. Comenzamos con el capítulo 19 del libro de Éxodo y escrito está, Israel en Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Ustedes vieron lo que le hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor, y el Señor dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: Estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Señor: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y el Señor le dijo: Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Señor, no sea que hagan en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¡Wow! Capítulo 20 del libro de Éxodo, y escrito está: los 10 mandamientos. Y habló el Señor todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. ¡Wow! Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios.
no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan conmigo dioses de plata, ni dioses de oro se harán. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y así, y si me haces altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¡Wow! Si ustedes no sintieron así como que escalofríos cuando leímos este capítulo, pues hay que volverlo a releer. Primero que nada, imagínense la presencia de Dios en el monte Sinaí. Imagínense ver cómo el monte era como fuego que no quemaba, pero humeaba. Y perdón, Juan, que te interrumpa. En los descubrimientos arqueológicos donde dice que es el monte Sinaí, donde creen que es porque hay 2 posibilidades, ¿no? Pero en una de ellas, bueno, en las 2 son montes enormes, y en una de ellas tardas, si mal no recuerdo, 2 días para llegar hasta la cima, de tan grande y tan difícil que es el acceso. 2 días porque a la mitad se quedan a descansar. Y ahí ya cae la tarde, y entonces para llegar, y aparte el cansancio para subir. Entonces imagínense cómo el poder de Dios hizo mover a eso me refiero. A eso iba. Imagínense el pueblo de Israel a las faldas de ese monte, y verlo en fuego, en llamas, y además humeando. Pero no solo eso, la palabra dice que el monte temblaba, así temblaba el puro monte, ¿no? Imagínense cuando vieron que empezaron a caer las piedras, pues por eso se fueron lejos, porque la palabra dice se fueron lejos. Moisés tenía entre 80 y 81 años cuando tuvo que subir al encuentro con Moisés. Y sí, o sea, vean un documental del monte Sinaí, y gente joven, gente fuerte, 2 días tarda en subirlo. Tienen que empezar de madrugada, y en la tarde no han ascendido, y se tienen que quedar ahí a descansar. Moisés lo subió a los 81 años. Perdón, y la mitad lo suben con camellos. Ah, sí, claro, y Moisés lo subió a patita libre. Imagínense las fuerzas del Moisés, las fuerzas que le daba el Señor. Pero además, estos 10 mandamientos, aquí no se los dio a Moisés todavía escritos. Aquí la voz de Dios, como una trompeta, como una bocina, se lo estaba diciendo a todo el pueblo de Israel. Imagínense ese portentoso... a veces... En el Nuevo Testamento leemos por ahí un versículo que dice que todos ellos, quisieran ver esos prodigios que se hicieron en el Antiguo Testamento, ¿no? Quisiéramos ahorita que por lo menos aquí en el Popo escucháramos la voz el Popocatépetl es un volcán que tenemos aquí cerca del Estado de México, para los que son de otros países. Pero imagínense ha de haber sido sobrecogedor, ¿no? Así de, hasta yo me hubiera echado a correr, ¿no? Así, de lejitos, Señor, de lejitos, porque hombre pecador soy. Pero espérame, eso los que tenemos fe y los que creemos. Sí.
Faraón tuvo la oportunidad de verlo. Un montón de milagros y aún así no creyó. Así es. Entonces hay aguas con lo que está ahí en nuestro corazón. Ahora, bueno, ya dejando a un ladito el ¿cómo se llama? El capítulo 19, ojalá mañana podamos dar un poquito más. Bueno, ahí nada más quería completar. Bueno, ¿y de qué nos sirve saber esto, no? Ah, obviamente, pues para conocer a que tenemos un Dios poderosísimo. Bueno. Para empezar. Ajá. Sí, hay muchísimo que comentar. Sí. Porque sí. para empezar, hagamos un símil de estos 10 mandamientos y comparémoslo con lo que Jesús vino a explicar y para allá iba. En Mateo. Bueno, mire, eso ya nos queda ahí. Mire, de hecho, perdón, adelante, perdón. Ahorita que leímos, la escritura habla de santificación, ¿no? Sí. De que, pero ¿para qué? Para adorarlo. Habíamos dicho al inicio de esta la reflexión de la reflexión es justamente la adoración. Ellos se prepararon, dice, lavándose, ¿no? Lavándose. Entonces, nosotros cuando nos acerquemos en oración a adorar al Señor, pues que cambie nuestra adoración. Así es. Que cambie preparando nuestra mente, nuestro tiempo, nuestro espacio, el momento en que lo vamos a adorar y que sea adoración. Dejémosle de estar, oye Señor, ¿no me das un carro nuevo? Oye Señor, fíjate que pues ando medio malito de la panza. Una patada para que se les quite. Oye Señor, ¿no me puedes dar una casita, un mejor trabajo? O el Señor nos ha dicho, ¿no? Que está atento a todo eso. Entonces, que nuestra adoración el día de hoy sea, gracias Señor. Gracias. Bendito seas. Gracias porque por eres lo que nos grande. das. Porque por lo bueno y por lo malo. Exactamente. Que empiece a cambiar en ese sentido, y lo digo también por mí, porque esto lo estamos aprendiendo todos nosotros los que estamos leyendo. Así es. Que el Señor, así tendría que cambiar nuestra oración, el momento en que lo adoramos y estamos con Él en contacto, porque así debe ser, ¿no? Así todo el tiempo. Generalmente su servidora lo hace en las noches. Y empezar a pedirle ¿qué? ¿Cosas materiales? Empezamos a cambiar un poquito en ese sentido, porque sí, estamos aquí en este mundo y nos preocupa, pero nos ha hablado tanto del afán y la ansiedad, pero nuestro afán y ansiedad es ¿sobre qué? Exacto. Sobre cosas materiales. Ojalá sea nuestra afán y ansiedad sobre aprender de él, estar, ¿no? Sobre otras cosas, pero bueno, dice ahí el Señor esas cosas. Entonces, a lo que voy en este punto es que si el Señor dijo, prepáralos, bueno, Moisés les dijo al pueblo, prepárense, porque vamos a ver a nuestro Señor. Entonces nosotros, cuando vayamos a orar, ahorita que estamos viendo la lectura, preparemos el tiempo, preparemos el momento, y es difícil porque luego hasta yo luego estoy aquí y que estamos en la lectura y de repente digo, ay, el perro no se vaya a salir. No, estás aquí con tu Dios, estás aquí con el Señor, aquí céntrate aquí. Ajá, eso es lo que vamos a empezar a preparar nuestra mentecita para que cuando estemos en esa oración estemos adorándole con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Perdón. Al contrario. Le decía a mi esposa, le digo, ¿hoy qué me vas a enseñar? Bueno, miren, a veces me sorprende cómo hay pastores que en 45 minutos hablan de los 10 mandamientos, ¿no? Yo creo que 45 minutos no nos alcanzan ni para uno solo. Porque esto es la ley. Aquí está la esencia de la ley, para empezar. Recuerden que la ley es los 10 mandamientos, es todo el Pentateuco, los Salmos y los Profetas. Jesucristo lo dice, eso es la ley. Y Jesucristo, son 613 mandamientos, ya los contamos y son 613. Y el Señor Jesús lo resume en dos. Bueno, el Señor Jesús lo resume en dos mandamientos. Jesús, ojo, ya lo vimos también el año pasado, pero Jesús no vino a quitar la ley. Jesús no vino a decir, no, ya bórrame esas leyes porque traigo nuevas. No,
lo que sí vino a hacer Jesús es darle el cumplimiento perfecto, pero como Dios la había dictado, no como los hombres la habían modificado a su conveniencia. Tan solo, miren, como por ejemplo, en el versículo 13 de este capítulo 20 de Éxodo dice, no matarás. Ajá. Y aquí en el Código Penal dice, comete homicidio el que priva de la vida a otro. Ya, no hay más que explicar, ¿no? El que priva de la vida a otro. Y eso es lo que podemos tener como no matarás. Pero y en Mateo 5:22 el Señor dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! Que el que se enoje. El que se enoje, ni siquiera es así que llegues con tu hermano por los terrenos que te dejó la mamá o la abuela y le des crán. No, dice el Señor Jesucristo, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Nah. Sí, nos lo resumió en 2, pero cumplir esos 2 bajo la perfecta ley de Dios, tal como él la Dios. Dios no se metió, no matarás implica que, por ejemplo, avientes una piedra al aire y le caiga en la cabeza a otro, y a lo mejor, y si rebota, a lo mejor lo matas. No, el Señor dijo, no matarás. Ya, ¿por qué le damos vueltas? Es no matarás. Pero los fariseos, no, si avientas una flecha y de casualidad le trae a tu amigo, pues hay que ver si fue con intención o no fue con intención. No sé si me dejes matarás. Leer Adelante. Las referencias sobre lo que Jesús dijo sobre los mandamientos. Okay. Dice Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Jesús dice en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Éxodo 20:4 dice, no te harás imágenes. Y en Lucas 16:13 dice Jesús, ningún siervo puede servir a 2 señores. Yeah. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Mateo 5:34 dice, pero yo digo, no jures en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Wow. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no hagas en él obra alguna. Y en Marcos 2:27 dice Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí vean cómo dice esto, y que no se vea mala interpretación, porque dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. A ver qué pasó. Ahí cómo le hacemos. A ver. Éxodo, bueno, esto es aclaro, la Biblia no se contradice. No se contradice. Hay que ver el contexto y el significado. Okay. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Y Mateo 5:28, Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Éxodo 20:15, no hurtarás. Y Mateo 5:40 dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hijo. Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mateo 12:36 dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa. Toda. Dice Éxodo 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y Jesús dijo, miren y guárdense de toda avaricia. Lucas 12:15. Esta tabla la pueden encontrar en la Biblia del Diario Vivir, que fue traducida por William Tyndale. Son comentarios bien interesantes. William Tyndale fue un predicador inglés. Lean también su biografía si pueden. Es impresionante su biografía como hombres de Dios.
Y él fue uno de los traductores al idioma inglés de la Biblia. De la Biblia. Y sus comentarios también vienen aquí en esta Biblia, es la Biblia del Diario Vivir. Y esa tabla que les acabo de decir, viene en esta Biblia de estudio. Muy, muy importante. Eso nada más quería comentarles, pues animarnos, ¿no? A seguir aprendiendo del Señor. Bueno, ahora sí, Almita, comenzamos con la lectura del Nuevo Testamento. Bueno, hoy nos toca leer del Evangelio de Mateo, el capítulo 18. Y que tiene que ver con uno de los mandamientos del Señor. Al final, así búsquenlo. Al final lo van a ver. Algo que me llamó la atención de lo que leímos ayer, ¿recuerdan qué pasó? Que alguien confrontó a los discípulos y le dijeron, ¿tu maestro paga el impuesto del templo? Y dijo, sí, ¿no? Y le preguntan a Jesús y dijo Jesús, sí, pues ve, busca el pez y ahí vas a encontrar. Y esto me llama la atención porque, ¿qué evangelio estamos leyendo? Mateo. El de Mateo. ¿Y qué profesión tenía Mateo? Publicano. Recaudador de impuestos. Entonces seguramente por eso lo mandó a recaudar. Lo registró, ¿no? Y además lo registró. Sí, porque mandó a Pedro, pero Ajá. Mateo lo registró. Y Mateo es el único que registra aquí esto del cobro de este impuesto, pues porque él era recaudador de impuestos, ¿no? Eso es como dato curioso del Evangelio de Mateo. Sí, del Evangelio de Mateo. Bueno, vamos a leer, vamos a iniciar. Y pongamos atención. Evangelio de Mateo, capítulo 18. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja a las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo.
Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debes tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. El Señor Jesús es duro, pero nos muestra cómo es el reino, el camino estrecho. Así es. Bueno. El día de mañana, Dios mediante, pues seguiremos con esta lectura. Meditemos en que hoy nos habla, bueno, a mí me habla del perdón, cómo es el perdón en el reino de los cielos, ¿verdad? De todo corazón y todo el tiempo. y viendo que nosotros hemos sido perdonados por gracia, ¿verdad? Así es. Y que no hay modo de pagar todo lo que debemos. No hay modo. Porque esas cantidades que refiere el evangelio de hoy, esa cantidad que debía el primer siervo a su señor, es inconmensurable. O sea, haciendo las cuentas a dinero actual, haciendo las conversiones, pues, de lo que significaba un talento y todo lo que debía, no hay manera de pagarlo. No hay manera, nadie. Entonces es una referencia. Es como decir, el siervo que le debía 10,000 talentos, le debía, no sé, por decir una cantidad, para hacer una comparación entre los dos siervos, el siervo que debía 10,000 talentos, hagan de cuenta que debía 1,000,000 de millones. Uh-huh. Y el siervo que debía 100 denarios, debía 100 salarios mínimos. Imagínense si había comparación. Ajá, entonces lo que nos quiere decir es que lo que él debía al principio, pues no había manera de pagarlo. No había totalmente. Entonces, pues ahí está lo que nos habla el Señor sobre el perdón, ¿no? Sobre parte de cómo es el mandamiento en el reino, ¿no? Bueno, pues muchas gracias de mi parte por seguir, por perseverar. Aliméntense diariamente de este alimento espiritual, lo necesitamos. No hay otra manera. Así es. Entonces, gracias a Dios por sus vidas, gracias porque siguen aquí escuchando la palabra del Señor. Ese es nuestro deseo, animarnos unos a otros, que leamos para poner y ser
pues siervos que pongamos por obra su palabra. ¿Cuesta trabajo? Sí, estamos aprendiendo también, pero estamos de manos del Señor. Así es. Ajá, bueno, pues bendiciones a todos. Bueno, pues con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, si no se nos atraviesa nada extraño, estaremos aquí continuando con la lectura de los capítulos que siguen, que se está poniendo bien chipocles todo lo que viene. Pero bueno, mañana Dios dirá: Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por el día de hoy, por estos hermosos capítulos que acabamos de leer, porque tú nos haces entender, Señor, cómo es tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, cómo es tu ley, Señor, que tu ley también es santa, que es pura, que es perfecta, pero la hemos tergiversado a nuestra conveniencia. Te agradecemos, Señor, porque por medio de Jesucristo nos viniste a enseñar cómo debemos acatar estos mandamientos de la manera correcta al hacerlo. Asimismo, te agradecemos porque nuestro Señor se sacrificó para que todos pudiéramos tener una comunión directa contigo, Señor, sin necesidad de intermediarios. Te pedimos también que el día de mañana sigamos con ese anhelo en el corazón de leer tu palabra, Señor, de aprender de ti y sobre todo, Señor, seguir caminando en santidad a lo cual tú nos has llamado. Danos la fuerza, Señor, para soportar toda prueba, tentación que se nos presente en nuestro camino, sabiendo, Señor, que tú pelearás nuestras batallas. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.